Se calló. Como vivíamos sin muchas noticias del frente, la conversación se acabó. Allí. Yo no podía sospechar, evidentemente, que la suerte de Stalingrado estaba ya casi echada, y que los soldados del ejército combatían sin esperanza, con una heroica tenacidad y en unas condiciones espantosas. El cielo estaba estrellado. El claro de luna me permitía consultar a cada instante el reloj pulsera de escolar, recuerdo de mi certificado de estudios en Francia. El tiempo no corría. Aquellas 2 horas me parecían un siglo. Andábamos despacio, contemplando la punta de nuestras botas que se hundían a cada paso en la nieve. No hacía viento, pero el frío cada vez más vivo nos traspasaba literalmente. De 2 horas en 2 horas estuvimos tiritando durante toda aquella maldita noche. Entre cada turno de guardia, solo hice un descanso muy relativo. La amanecida, que me sorprendió paleando nieve, iluminó mi rostro chupado de fatiga. Las primeras luces del alba trajeron un frío más intenso todavía. Los guantes de lanza que habíamos recibido al partir estaban desgastados y envolvíamos nuestras manos abrasadas por el hielo en trapos o en el par de calcetines de reserva. A pesar del ejercicio de la pala, el frío era inaguantable. Nos dábamos palmadas en las caderas y pateábamos para hacer circular nuestra sangre enfriada. El capitán, compasivo, ordenó que calentasen un sucedáneo de café, que nos sirvieron hirviente. Fue bien recibido, pues por la mañana, como desayuno, solo habíamos tenido queso blanco helado. El cabo cantinero acababa de notificar que el termómetro colgado en el exterior de su camión registraba 31 grados bajo cero. Los días sucesivos, cuyo número he olvidado, quedan en mi memoria como una pesadilla helada. La temperatura varió entre 25 y 32 grados bajo cero. Hubo un día horrible en el que se levantó viento y en que, a pesar de las órdenes y de las amenazas de nuestros oficiales, abandonamos las palas para ponernos al cobijo de los camiones. Aquel día, el frío alcanzó los 37 grados bajo cero. Creí morirme, ya nada nos calentaba. Orinábamos en nuestras manos entumecidas para calentarlas y con la esperanza de cauterizar las grietas que nos surcaban las falanges. Teníamos 4 enfermos graves, aquejados de congestión pulmonar y de bronconeumonía, que gemían en las camillas improvisadas en un vehículo. Nuestra compañía solo contaba con 2 sanitarios que no podían hacer gran cosa. Además de aquellos enfermos, 40 hombres más sufrían quemaduras de frío. Algunos tenían sabañones infectados en la punta de la nariz, en los párpados, en las orejas y, sobre todo, en las manos. Personalmente, yo no estaba afectado, pero cada vez que movía los dedos se me abrían y cerraban hondas grietas que rezumaban sangre. Las manos me dolían horriblemente a ratos y el dolor me repercutía en el corazón. No cuento las veces que, en el colmo de la desesperación, se me saltaron las lágrimas. Como cada uno tenía sus dolencias, nadie hacía caso de los gemidos ajenos. Fui 2 veces hasta el camión cantina, que también servía de enfermería, para hacerme lavar las manos con alcohol de 90 grados. El dolor alcanzaba entonces su paroxismo y me arrancaba gritos. Después, las manos se mantenían calientes unos instantes. La alimentación, insuficiente en calorías, contribuía a agravar la situación. De Minsk, de donde habíamos salido, a Kiev, final de nuestra primera etapa, había aproximadamente 400 kilómetros. Dadas las dificultades de la ruta, nos distribuyeron víveres para 5 días. Tardamos 8 días en efectuar el trayecto. Vale decir que nos vimos obligados a echar mano del suministro que transportábamos para los combatientes. Entre tanto, de los 38 vehículos que componían nuestro Rollbanrup, el 126º, tuvimos que abandonar 3 por averías mecánicas. Los destruimos con su cargamento para que no cayesen en manos de los francotiradores. 2 de los enfermos graves, entonces había 7, habían muerto. Las quemaduras del frío habían hecho otras víctimas, y a algunos desgraciados hubo que amputárseles miembros helados.
3 días antes de nuestra llegada al final de la primera etapa habíamos cruzado lo que debió de haber sido la línea de defensa rusa ante Kiev. Durante unas horas. Pasamos por entre esqueletos de carros, camiones, cañones y aviones despanzurrados. O carbonizados en una fila que se prolongaba hasta perderse de vista. Aquí y allá. Cruces o estacas con una tablilla inclinada señalaban la inhumación apresurada de millares de soldados alemanes o rusos caídos en aquella llanura. A decir verdad, había habido más rusos muertos que alemanes, solo que, en la medida de lo posible, los soldados del Reich habían sido enterrados más decorosamente, en tanto que cada emblema ortodoxo indicaba la fosa de 10 o 12 soldados soviéticos. El paso a través de aquel osario no nos reconfortó, naturalmente. Nos resultó particularmente penoso porque la nieve cubría monstruosos cráteres, vestigios de los bombardeos de aquella batalla. Tuvimos que rellenar más o menos los que se encontraban en nuestro camino. Por fin nuestro convoy llegó a Kiev. La ciudad, muy bonita, había sufrido poco. El ejército rojo intentó detener a la Wehrmacht en la línea que acabábamos de cruzar. Agotada la resistencia, prefirió abandonar el terreno hasta más allá de la ciudad para evitar que fuese destruida como Minsk. Kiev representaba nuestra primera etapa, estaba a mitad de camino entre Minsk y Kharkov. Nuestra meta, Stalingrado, se encontraba todavía a más de 1000 kilómetros. Kiev era un gran centro estratégico donde las unidades procedentes de Polonia, como nosotros, y de Rumanía se reagrupaban, se reformaban y se aprestaban para la ofensiva destinada a progresar hacia el Cáucaso y el Mar Caspio. Más que en Minsk. La ciudad hormigueaba de militares y de vehículos de guerra, con la diferencia que aquí reinaba una atmósfera de alarma que yo no había conocido en los demás sitios. Nuestro 126º grupo entró, pues, en los arrabales de la ciudad donde tuvimos que detenernos en espera de las órdenes de reagrupamiento de la Kommandantur. Una vez más, nos atascábamos en la calzada cubierta de una capa de nieve apisonada y endurecida que formaba una verdadera pista de esquí. Nos creíamos al término de nuestras penalidades y cada uno acechaba al Kommandiergruppe que nosotros creíamos que iba a conducirnos hacia nuevos alojamientos. Nos llevaron al servicio de higiene que verdaderamente fue bien recibido, pues hay que tener en cuenta que el frío no nos había permitido hacer abluciones cotidianas, íbamos asquerosamente sucios y cubiertos de miseria. Los heridos graves fueron hospitalizados, pero 7 solamente fueron reconocidos como tales. Para los demás, el viaje continuaba. Solo pasamos 7 horas en Kiev. Al salir del servicio sanitario, que estaba notablemente bien instalado, nuestro grupo fue invitado a formar en la explanada nevada que se extendía delante del edificio. Un Hauptmann llegó precipitadamente en un Volkswagen y, sin apearse del coche, se volvió hacia nosotros y nos dirigió un pequeño discurso. Soldados alemanes, conductores. A la hora en que las conquistas del Reich se extienden sobre un territorio inmenso, de vosotros depende asegurar con vuestra abnegación la victoria de nuestras armas. A vosotros os toca acelerar la cadencia de aprovisionamiento que necesitan las tropas combatientes. Ha llegado la hora para vosotros de cumplir con vuestro deber en este frente que conocéis perfectamente, y que es la carretera de 1000 obstáculos donde ya habéis prodigado vuestros esfuerzos. Desde nuestras fábricas, donde nuestros obreros reúnen todas sus fuerzas para forjar las armas necesarias, pasando por vuestras agotadoras carreras hacia nuestros heroicos combatientes, a ninguno de nosotros nos es permitido concedernos un solo momento de tregua mientras un soldado alemán pueda padecer de falta de armas, de víveres o de ropas. La nación ha puesto todos sus recursos en juego para asegurarlo indispensable a los soldados del frente, que les permita conservar su entusiasmo y su confianza en nuestra solidaridad. Ninguno de nosotros tiene derecho a flaquear y abandonarse a un desaliento pasajero. Ninguno de nosotros tiene el derecho de dudar de nuestro ánimo que cada día confirman nuevas victorias. Nuestros sufrimientos son iguales para todos, y nuestra manera de soportarlos en comunidad es la mejor manera de superarlos. No olvidéis jamás que la nación os lo debe todo y que, a cambio, lo espera todo de vosotros, hasta el sacrificio absoluto.
Aprended a sufrir sin quejaros. ¿Por qué sois alemanes? Heil Hitler. Heil Hitler. Clamó nuestro suboficial. Heil Hitler. Repitió el grupo. El Hauptmann carraspeó y prosiguió con tono menos teatral. Formáis una agrupación completa, así que os uniréis a la salida de la ciudad por la Rollbahn hacia Kharkov con los grupos 124 y 125. Vuestra formación irá acompañada por una sección de combate motorizada perteneciente a la división Panzer de Stulpnagel. Está destinada a proteger vuestro convoy contra los terroristas que intentasen entorpecer vuestro avance. Como podéis comprobar, el Reich alemán lo pone todo en movimiento para facilitar vuestra tarea. Saludó, e inmediatamente el ordenanza embragó. Encontramos a las otras dos fracciones de nuestra compañía en el punto indicado, a fin de formar la 19ª Compañía Rollbahn del comandante Utraner. La primera idea que se me ocurrió fue que iba a encontrar fatalmente a mis compañeros de Bialystok, a menos que hubiesen sido trasladados. No sabía si habían salido después o antes que nosotros de Minsk, pero lo cierto era que la 19ª estaba cambiada. Nuestro inmenso convoy poseía ahora una cocina de campaña que servía ranchos calientes. Esto era verdaderamente importante para nosotros. Antes de la salida, nos sirvieron un copioso yantar que nos hizo mucho bien y contribuyó verdaderamente a elevarnos la moral. El frío parecía haberse estabilizado a 20 grados bajo cero, lo que considerábamos como una mejora. Es verdad que acabábamos de pasar a la ducha y que nos habíamos cambiado de ropa interior. No tuve ninguna dificultad en encontrar a Ols, a quien reconocí fácilmente por sus gestos exuberantes. ¿Qué te parece este tiempo, jovencito, y el restaurante? Llevaba 10 días sin comer nada caliente. Creímos reventar de frío en ese maldito tren. ¿Con qué ibais en ferrocarril, Atajo de Potrosos? Atajo de Potrosos. Anda que si hubieras visto cuando la locomotora reventó y produjo una nube de vapor enorme que subió a lo menos a 100 metros, con 4 muertos y 7 heridos. Mourban quedó estúpidamente herido durante el desescombro, que duró 5 días. Yo fui con una patrulla a cazar terroristas. Encontramos 2 tipos que se escondían en un kolhoz. Fue un labriego que había sido desvalijado quien nos dio la pista, y luego nos invitó a ir a su casa y nos ofreció un festín. No dejé, a mi vez, de contarle mis aventuras. Aquello nos hacía mucho bien a los 2. Mientras tanto, nos topamos con Lensen y Olensheim. Estábamos tan contentos de volvernos a ver, que, espontáneamente, nos cogimos por los hombros y remedamos una danza polaca riendo a carcajadas. Algunos tipos más viejos que nosotros nos miraban, asombrados, sin comprender nada de nuestra súbita alegría. En realidad, nada justificaba en aquel decorado gris y helado una exuberancia semejante. ¿Dónde está Farstein? Pregunté. Ja. Se rió Lensen. Está tranquilamente en su camión. Se torció un tobillo y lo tiene tan hinchado que no se puede quitar la bota y espera que se deshinche. Se aprovecha el muy listo, dijo Ols. Si cada vez que yo me he torcido el pie me hubiera hecho dar de baja. La orden de marcha interrumpió nuestra conversación. Volvimos a nuestros puestos respectivos. Yo me encontraba mucho más en forma. Saber que mis camaradas estaban allí, a unos pasos más lejos, me había reconfortado el corazón y me hacía olvidar que cada vuelta de rueda me acercaba al frente. Pero aún estaba muy lejos. Corríamos por malas carreteras nevadas y resbaladizas. A ambos lados, un muro de nieve amasada por el desescombro nos ocultaba el paisaje. De vez en cuando, por un resquicio, percibíamos los vestigios de combates espantosos que se habían librado en aquella región el año anterior. Durante unos centenares de kilómetros, la carretera destripada y aplanada apresuradamente nos hizo caminar a través de aquel caos de guerra. Allí, la Wehrmacht, compuesta por las tropas de von Weix, Guderian, von Reichenau y von Stulpnagel, había arrebatado el terreno a los soviéticos en unos combates terribles que habían durado semanas.
Parece ser que los rusos habían dejado varios cientos de miles de prisioneros entre Kiev y Kharkov. En cualquier caso, el material de guerra ruso abandonado allí bajo la nieve bastaba para hacerme creer que al enemigo no le quedaban ya muchas armas para batirse. El tiempo se había suavizado un poco, pero nos trajo ventiscas y tuvimos que recurrir de nuevo a la pala. Afortunadamente, una parte de la columna blindada de acompañamiento se unió a nosotros al cabo de 2 días. Los carros de combate escoltaban a 4 o 5 camiones que, con ayuda de sus motores, lograban avanzar resbalando y derrapando. Pero pronto las nubes bajas desaparecieron y un cielo azul muy pálido iluminó nuestra aventura. Al mismo tiempo, el termómetro bajó verticalmente y el frío punzante volvió a sorprendernos en aquella maldita estepa rusa. De vez en cuando, un grupo de aviones alemanes llegaba al horizonte y pasaba por encima de nuestra columna roncando. Hacíamos grandes gestos a los pilotos que nos respondían, batiendo alas. Más arriba, escuadrillas de Ju-52 pasaban lentamente, dirigiéndose hacia el este. Los ranchos calientes no lograban ya calentarnos. De nuevo las quemaduras del frío mordieron mis manos doloridas. Esa vez, afortunadamente, teníamos un médico en el convoy. Cada vez que el convoy se detenía para la distribución de la comida, hacíamos cola en su coche para que nos curase. Me untó las manos con una pomada grasa y bienhechora que debía conservar todo lo que pudiese. Aquella mistura calmaba el dolor de mis grietas y preservaba las manos del frío. A menos que una necesidad cualquiera me obligara a sacarlas, llevaba las manos hundidas en los grandes bolsillos del capote, cuidando de no dejar el ungüento en el áspero paño. Yo pasaba largas horas en la cabina de un Renault de 3,5 toneladas, traqueteando de una rodada a otra. De vez en cuando, era preciso, desde luego, quitar la nieve que se acumulaba entre el guardabarros y el neumático o, a veces, ayudar a sacar otro vehículo que había dado un bandazo y se había quedado atascado. Aparte de aquellas molestias, evitábamos casi todo lo que podía obligarnos a salir de la cabina. Hasta entonces yo había logrado zafarme de la guardia nocturna, cuando la oscuridad no permitía ya que nuestros vehículos avanzaran normalmente. Nos deteníamos donde nos encontrásemos. El conductor tenía derecho al asiento. Por lo que a mí se refiere, dormía en el piso del camión, con las piernas medio metidas en los mandos y la nariz sobre el motor que desprendía un repugnante olor a aceite recalentado. El toque de Diana nos encontraba ateridos y molidos. Mucho antes de que fuese de día, nos deslomábamos para poner en marcha nuestras máquinas heladas. Ols vino a verme varias veces, pero el conductor se quejó diciendo que estábamos demasiado apretados 3 en la cabina y me aconsejó que fuese yo a ver a mi compañero, lo cual venía a ser lo mismo. No era cosa de hablar fuera de la cabina, pues estábamos a 30 grados bajo cero. Un día, cuando acabábamos de trasponer un gran poblado cerca del cual se había habilitado un aeródromo para la Luftwaffe, fuimos alcanzados por un Führer, que se puso en contacto por radio con el Commander Group de la sección blindada de escolta. Un instante después, esta abandonó nuestro convoy y se dirigió en 3 grupos hacia el norte. Los carros de combate desaparecieron de nuestra vista en el torbellino de nieve que levantaban sus orugas. Sin preocuparnos por ello, continuamos nuestro camino. 2 horas después, el ruido de algunas explosiones lejanas llegó a nosotros. Aquello cesaba y se repetía 10 minutos después, volvía a cesar para luego empezar otra vez. A las 11, el convoy se detuvo en una aldea cubierta de nieve. Brillaba el sol y la reverberación nos hacía parpadear. El frío, aunque intenso, era soportable. Nos dirigimos hacia la cocina de campaña cuyos 2 fogones vomitaban nubes de humo. Los primeros que llegaron al rancho fueron enviados de faena de marmitas por el sargento cantinero. Nada que reprocharle a este, sus conocimientos culinarios eran suficientes para prohibirnos que nos quejáramos de su yantar. Lo que hacía no era malo en absoluto. El único aspecto curioso de su cocina era que todo lo preparaba, sin excepción, acompañado de la misma salsa de harina. Me uní a Ols y le enseñé
Mientras metíamos las cucharas en nuestras escudillas humeantes, caminábamos lentamente hacia los vehículos. De pronto, una serie de detonaciones más o menos lejanas sacudió el aire helado. Nos detuvimos un instante aguzando el oído. Todos los soldados parecían haber hecho lo mismo. Las explosiones se repitieron, algunas muy distantes. Instintivamente apretamos el paso hacia los camiones. ¿Qué pasa?, preguntó Lensen a un tipo de más edad que trepaba a su vehículo. Es el cañón, muchachos, dijo. Nos acercamos, todos habíamos adivinado evidentemente que aquellos ruidos provenían del tiro de piezas de artillería, pero necesitábamos que otro nos lo confirmase. Vaya, repuso Ols. Voy a buscar mi fusil. Personalmente, no me tomaba la cosa a lo trágico. Retumbaron otros disparos. Más fuertes, más precisos. Los silbatos de marcha nos hicieron meter de nuevo en las cabinas. El convoy se puso en marcha. Una hora más tarde, cuando llegábamos a una altura, el cañón del que no me había olvidado nos hizo parar en seco. Los disparos se oían mucho más cerca. Cada explosión sacudía el aire y provocaba una extraña impresión. Algunos conductores nerviosos frenaron demasiado bruscamente. Su vehículo patinó en la pista helada y se quedó atravesado en la carretera. Los conductores, acelerando el motor, intentaban torpemente enderezar su máquina. Abrí la portezuela y miré delante y detrás del convoy. Por detrás llegaba un Volkswagen a toda velocidad que adelantó a nuestro convoy. Por la puerta abierta del coche, un teniente gritó: Vamos, seguid, en marcha. Vosotros, ayudad a ese imbécil a salir del atasco. Pronto, vamos, pronto, continuemos. Salté del Renault y me acerqué a unos soldados ocupados en reparar un Opel Blitz en medio de la carretera. El tiroteo se reanudó, tan cerca como un minuto antes. Parecía venir del norte. El convoy volvió a ponerse en marcha. Como nuestro vehículo había frenado en plena cuesta, el chofer tuvo dificultad en arrancar. Lentamente, descendimos por un paisaje ondulado y boscoso. Los sordos disparos persistían. Bruscamente, los coches de cabeza se detuvieron y sonaron silbatos. Saltamos rápidamente a tierra. Unos soldados corrieron hacia la cabeza del convoy. ¿Qué ocurría? El teniente de antes corría a su vez, arrastrando tras de sí a los soldados que llamaba al pasar. Yo fui del grupo a paso ligero y, empuñando el Mauser, llegamos a la cabeza del convoy. El gran vehículo todoterreno del Commander Group parecía haberse precipitado deliberadamente en la cuneta cubierta completamente de nieve. Guerrilleros, adelante, gritó un Feldwebel. Desplegad y asegurad la defensa. Y señaló con el dedo hacia nuestra izquierda. Sin comprender demasiado, seguí al soldado de primera que iba al frente de nuestro pequeño grupo de 15 Feldgrauen y nos hundimos en el talud de nieve. Al auparme en aquella blanca barrera, vi claramente, en el lindero de un bosque achaparrado, numerosas siluetas negras que avanzaban perpendicularmente a la marcha de nuestro convoy. Los rusos no parecían tener más prisa que nosotros. Ni el frío ni el fárrago de ropas de unos y otros permitían dar a aquel espectáculo toda la animación de los western o de las películas americanas pretendidamente de guerra. El frío lo entumece todo, tanto la alegría como la tristeza, tanto el coraje como el miedo. Levemente encorvado, igual que los demás, avancé vigilando más donde metía mis botas que los movimientos del enemigo. Los guerrilleros estaban, de todos modos, demasiado lejos para que pudiese ver cuál era su actitud. Pienso que, igual que nosotros, debían de dar grandes zancadas para evitar desaparecer en un bache de nieve. Haced cada uno vuestro hoyo, ordenó el soldado de primera en voz baja. Como si los otros pudiesen oírnos a aquella distancia. No tenía pala. Con la culata del fusil, hurgué la nieve a fin de cavar mi hoyo. Una vez acurrucado en aquel refugio relativo, pude observar a placer. Desde luego, eran muchos.
Yo veía claramente los que avanzaban por el borde del bosque, pero también percibía otras siluetas a través de los calveros. Eran muchos. Hubiérase dicho una legión de hormigas avanzando lentamente a través de hierbas altas. Iban de norte a sur. Como nosotros íbamos de oeste a este, no comprendí su maniobra. Quizás iniciaban un vasto rodeo de nuestra caravana. En el talud más próximo, a 20 metros de mí, los nuestros acababan de emplazar una ametralladora pesada. No comprendí por qué no se había cruzado todavía ningún tiro de fusil. El enemigo seguía desfilando ante nosotros a 200 metros y había empezado a franquear nuestra carretera. Procedentes del norte, los cañonazos se reanudaron con más intensidad. Frente a nosotros, otros cañones parecían contestar. Empecé a sentir frío en las manos y los pies. No comprendía absolutamente nada de aquella situación y me sentía completamente en calma. El rebaño de rusos atravesaba la carretera sin ocuparse de nosotros. Eran 3 o 4 veces más numerosos. Nuestro convoy estaba formado por un centenar de camiones, había, por lo tanto, 100 conductores armados, unos 60 ayudantes, de los que yo formaba parte, destinados únicamente a la defensiva, 8 o 10 suboficiales y oficiales, un médico y 2 enfermeros. Las explosiones iban acompañadas de polvo de nieve. En la colina boscosa, a casi 300 metros de nosotros, se levantaban chorros humeantes a la cadencia de las detonaciones cada vez más frecuentes. En aquel instante, la ametralladora pesada que estaba a mi derecha desgarró el aire unos segundos y luego enmudeció. Estúpidamente, en vez de hundirme en mi hoyo, levanté la cabeza por curiosidad. Percibí unas nubecillas blancas que escoltaban a las numerosas siluetas de los guerrilleros. Retumbaron unas detonaciones secas. Los rusos replicaban. La ametralladora volvió a romperme los tímpanos. Otra, emplazada en el talud opuesto, se unió a la primera. A la derecha y a la izquierda, las armas entraron en acción. Allá, en el lado ruso, las siluetas corrían cada vez más deprisa en todos sentidos, siempre nubecillas blancas junto a ellas y algunas no volvían a moverse. El sol seguía brillando. Nada me parecía grave. El ruido era ensordecedor. Con mis reflejos tardíos, todavía no había disparado un tiro. A la derecha, oí un grito. Las detonaciones se sucedían. En la carretera, frente a nosotros, irrumpieron 2 carros. Los bolcheviques corrieron más rápidamente y se metieron en los matorrales nevados. Los carros avanzaban hacia ellos y sus ametralladoras escupían breves relámpagos. Hubo 3 o 4 impactos en la nieve, frente a mí, producidos por balas soviéticas. Me puse a tirar a bulto, como todo el mundo. Otros carros, 7 u 8, habían llegado y hostigaban a los guerrilleros. Aquello duró unos 20 minutos. Disparé una docena de balas. Pronto los carros de combate y los coches blindados vinieron a nuestro encuentro. Uno de ellos empujaba ante sí un grupo de 15 prisioneros, y 2 más otros tantos. Los prisioneros tenían aspecto de sentirse humillados. De uno de los coches bajaron 3 soldados alemanes sostenidos por camaradas. Uno de ellos parecía haber perdido el conocimiento y los otros 2 tenían mal semblante. En la parte trasera de un carro estaban tendidos, inertes, 3 rusos heridos y 2 alemanes. Uno de ellos gritaba de dolor. Más lejos, en el talud de nieve, un hombre de nuestro convoy se quejaba, oprimiéndose la cabeza roja de sangre. La carretera está libre, anunció el comandante del Mark IV más próximo. Andando. Ayudamos a transportar los heridos al hospital ambulante. Volví a mi Renault. Lensen pasó cerca de mí y me hizo un signo de cabeza perplejo. ¿Has visto?, me preguntó. Sí, ¿sabes si hay muertos? Con seguridad. El convoy se puso en marcha. La idea de muerte me turbó y, de pronto, tuve miedo. El sol era pálido y el frío más penetrante. Al borde de la carretera, yacían algunos hombres envueltos en sus largos capotes pardos, unánimes. Uno de ellos, sin embargo,
nos hizo una señal al pasar. Oye, le dije al conductor, un herido nos llama. Sí, pobre desgraciado. Esperemos que los suyos se ocupen de él. Desde luego, es muy triste la guerra. Mañana quizá nos toque a nosotros. Pero es que nosotros tenemos un médico que podría ocuparse de él. Ni hablar. Hay 2 camiones llenos de heridos. Tiene trabajo. No debes conmoverte, pequeño, pues verás otros casos peores. Oh, ya los he visto. Repliqué. Yo también, dijo él sin creerme, y sobre todo he visto mi rodilla. Un casco de metralla me llevó la rótula, en Polonia. Creí que me mandarían a casa. Pero me metieron con los transportistas, con los viejos, los chiquillos y los medio tullidos. No tiene gracia. Y, sabes, duele una herida de esas, sobre todo cuando se ha de esperar unas horas para que esos canallas de cirujanos le den morfina a uno. Se puso a contarme toda su campaña de Polonia. Había pertenecido al ejército, el que entonces se encontraba en Stalingrado. La tarde estaba cayendo ya. Nuestro largo convoy acababa de parar en una pequeña población. La columna blindada también estaba allí. Nuestro capitán había ordenado un alto en aquel burgo a fin de facilitar la cura a los heridos. En efecto, la costra de nieve que cubría la mala carretera por la que íbamos hacía traquetear al camión hospital. Le era imposible al cirujano operar en aquellas condiciones. Por aquel entonces, ya 2 rusos habían muerto de hemorragia. Había que aprovechar la noche y la parada para curar más detenidamente a los heridos. Los pobres llevaban esperando ya algunas horas desde la escaramuza de la tarde. Nuestro camión acababa, pues, de detenerse junto a un gran cobertizo en el que los campesinos guardaban las cosechas en verano. Me disponía a abrir la portezuela para correr en busca del rancho de la noche, pero mi conductor me retuvo. No tengas tanta prisa, a menos que quieras hacer la guardia esta noche. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Evidentemente, no vas a creer que el Feldwebel lleva su lista de guardias como en el cuartel. Salta sobre los primeros que encuentra, les designa y después se queda tranquilo. Era verdad, Jules, el eterno hambriento, pasó, poco después, por mi lado. Refunfuñando. Chase. Otra vez me han endilgado la guardia esta noche. ¿Qué va a ser de nosotros? No lo podré aguantar, pues cada vez hiela más. Otra vez, en la noche clara, el termómetro estaba a menos de 30 grados bajo cero. Agradecí al conductor de mi Renault que me hubiese evitado aquella noche al raso. Pero lo que me ocurrió después estuvo a punto de hacerme arrepentir. El chofer y yo nos dirigíamos, pues, hacia la cocina de campaña con cierta inquietud. Quedaría aún algo con que llenar nuestras escudillas. Cuando el cantinero nos vio llegar, no pudo menos que decirnos: ¿es que no teníais hambre vosotros dos? Había quitado ya sus 2 calderos del fogón y los había sustituido por grandes platos para 8 en los que empezaba a calentarse agua. Deíos prisa, dijo hundiendo su mano enguantada, armada de un cucharón, en una de las marmitas. Tengo que hervir agua para el cirujano. Está despedazando a los heridos. Sin quitarnos los guantes horadados, engullíamos nuestro tibio yantar, cuando un teniente se acercó a la cocina. ¿Está ya el agua?, preguntó al cocinero. Ahora va, mi teniente. Está hirviendo. Bueno, dijo el teniente echando en torno suyo una ojeada que topó con nosotros. Vosotros 2 llevad el agua al doctor. Y nos indicó la puerta de una casa iluminada. Cerramos nuestras fiambreras aún medio llenas y las colgamos del cinto. Cogí un barreño humeante y, cuidando de no derramar su contenido hirviente sobre mis pies, me dirigí hacia la sala de operaciones improvisada. La única ventaja, lo repito, la única ventaja de haber entrado en aquella casa fue la suavidad de la temperatura. Hacía mucho tiempo que no habíamos conocido el calor de un hogar. Nuestro médico había requisado la gran sala común de un granjero soviético, y estaba curando una pierna de un pobre tipo tendido en la gran mesa central.
2 soldados más sujetaban al paciente que, de vez en cuando, daba un respingo y gemía de dolor. En todas partes, en bancos, en el suelo, sobre arcones. Heridos tumbados o sentados esperaban quejándose. Los 2 enfermeros se atareaban. En torno a ellos. El suelo estaba sembrado de trapos sucios de sangre. 2 mujeres, rusas, lavaban instrumentos quirúrgicos en palanganas de agua caliente. La pieza estaba mal alumbrada. Junto a la mesa que servía de mesa de operaciones, el doctor había hecho reunir lo esencial del alumbrado a petróleo que poseía el granjero. Este sostenía una gran lámpara sobre el operador y un teniente y un feldwebel aguantaba otras. En un rincón, junto a la gran chimenea, un joven ruso que, como yo, debía tener 17 años, lloraba. Dejé la palangana al lado del doctor, que empapó en ella un gran paquete de algodón en rama. Me quedé allí, turbado por el espectáculo. Tenía la mirada fija en el muslo desnudo en el que trabajaba el cirujano, la carne parecía aplastada. Todo estaba rojo de sangre y, de vez en cuando, un nuevo hilillo de sangre. De un rojo más claro resbalaba sobre la enorme herida. Entonces la mano del doctor movía una especie de tijeras de punta roma. La cabeza me daba vueltas. Sentía arcadas, pero no podía apartar la vista de aquel horror. El infeliz, a quien sujetaban firmemente otros 2 soldados, movía la cara pálida y sudorosa en todos sentidos. Le habían embutido un trapo en la boca, tal vez para impedir que gritase. Era un soldado de la sección blindada. Yo seguía allí, petrificado, viendo lo que sucedía ante mis ojos. Sujeta la pierna, me pidió quedamente el doctor. Como titubeé, volvió a mirarme. Mis manos temblorosas asieron el miembro. Lastimado. A su contacto, me sentí vacilar. Despacio, murmuró el médico militar. Vi otra vez el bisturí hurgar más profundamente en la gran herida abierta. Sentí distenderse y relajarse los músculos de la pierna en mis manos. No pude ver más. Cerré los ojos. Oí también un buen rato ruidos de instrumentos quirúrgicos y el jadeo del paciente que seguía retorciéndose a pesar de la anestesia local. Después, apenas me atreví a creerlo, el ruido de una sierra me llegó a los oídos. Un instante después, la pierna se hizo más pesada. Increíblemente más pesada. Únicamente mis 2 manos angustiadas la sujetaban a 10 centímetros de la mesa. El cirujano acababa de desprenderla del cuerpo. En una actitud trágica e irrisoria, me quedé inmóvil con mi horrible carga. Creí desvanecerme. Por fin la dejé sobre un montón de vendajes junto a la mesa. Aunque viviera 300 años, jamás olvidaría aquella pierna. El conductor del camión había logrado escabullirse, y esperé un momento de descuido general para hacer otro tanto. Desgraciadamente, aquel instante solo se presentó muy avanzada la noche. Tuve que prestar todavía muchos servicios más. Algunos de los cuales me turbaron casi tanto como aquella amputación. Cuando, por fin, a la 1 de la madrugada, abrí la puerta doble de la casa rusa, me asaltó el frío. Más violento que nunca. Tuve un momento de vacilación, pero la idea de volver a encontrarme entre todos aquellos moribundos ensangrentados hizo que me adentrase resueltamente en la noche helada. Salía de una sala caldeada y por esto encontré el frío más punzante. El cielo estaba despejado y muy claro, el aire parecía inmóvil. Las sombras de las casas y de los camiones se destacaban con precisión sobre la nieve, brillante y endurecida. No vi ningún alma viviente. Me puse a buscar mi Renault. Hubiesen podido destruir todo el convoy sin que fuese dada la alarma. La puerta de una isba se abrió. Un paquete de mantas del que colgaba un Mauser aventuró algunos pasos en la nieve. Cuando me vio, murmuró 2 o 3 palabras. Bueno, vete, es mi turno. ¿A dónde voy? Repliqué. A calentarte, por supuesto. A menos que quieras hacer un turno más. Pero si no estoy de guardia. Salgo de ayudar al cirujano y ahora me voy a dormir. Ah, bueno, te había tomado por. Citó un nombre.
Decías que uno puede calentarse. Sí, entra ahí. Hemos instalado el puesto de guardia, nos relevamos cada 15 o 20 minutos. No logramos, por supuesto, pegar ojo, pero de todos modos es mejor que estarse helando las 2 horas reglamentarias. Sí, bueno, voy. Empujé la pesada puerta del puesto y entré. Un gran fuego ardía en la chimenea. 4 soldados, entre los cuales estaba Ols, asaban patatas y diversas legumbres. Bajo la ceniza. No había más luz que las llamas. Otro tipo entró enseguida, sin duda él. Centinela con quien me habían confundido. Calenté el resto de mi fiambrera y comí. Sin apetito. A pesar de todo conseguí dormirme, tumbado en el suelo junto a la gran chimenea. Cada 15 o 20 minutos, uno de los centinelas despertaba al pobre diablo muerto de sueño que debía tomar el relevo. De vez en cuando, las protestas me despertaban. Era de noche aún cuando el toque de llamada a formar de los silbatos llegó a mi oído. Lentamente nos pusimos de pie sobre el pavimento que nos había servido de cama. Un poco molidos, pero hacía mucho tiempo que no habíamos dormido sin tener frío. Desde un oscuro rincón de la estancia, una joven rusa se acercó a nosotros. Traía un jarro humeante que nos ofreció sonriendo. Era leche caliente. Un momento. Me asaltó la idea de que quizás estuviese envenenada. Ols, que prefería morir con la barriga llena antes que vacía, había cogido ya la jarra de leche y sorbió un buen trago. La jarra circuló entre los 4. Ols la devolvió a la rusa riendo. Ni él ni ella entendieron las palabras que cruzaron. Entonces Ols se acercó a ella y la besó en ambas mejillas. La rusa se puso colorada. Salimos saludando. Inmediatamente el frío nos cayó encima como una ducha helada. Pasamos lista y luego nos distribuyeron un sucedáneo de café tibio. Como todas las mañanas. Tardamos media hora en poner los motores en marcha y en calentarlos. Antes de amanecer, la 19ª Compañía Rollvan traqueteaba de nuevo sobre el hielo brillante de aquella condenada carretera soviética, la Tercera Internacional, como la habían bautizado los bolcheviques. En varias ocasiones tuvimos que ceder el paso a convoys que regresaban a la retaguardia. La hora del rancho llegó. Paramos en un burgo cochambroso donde la columna de carros que nos había precedido también se había estacionado. Nos enteramos de que solo estábamos a 70 kilómetros de Kharkov. Nos alegramos. Íbamos a alcanzar nuestra meta. 2 o 3 horas después, nuestro convoy habría llegado por fin. Ya nos figurábamos nuestro acantonamiento en aquella ciudad. ¿Cómo crees que debe de ser Kharkov?, preguntó Lensen. El muchacho con el que hice el interminable viaje, aquel al que le faltaba una rótula, no se mostraba muy contento, en cambio. Espero, dijo, que no nos quedemos mucho tiempo allí. Serían muy capaces de mandarnos al Valga. Prefiero marcharme de nuevo en el otro sentido que prolongar el viaje hacia el este. Si nadie quiere ir al este, nunca acabaremos con esos dichosos rusos, dijo alguien. Es verdad, añadió otro. Los hay que harían mejor no hablando constantemente de su miedo. Reanudamos la marcha media hora después aproximadamente. El sol acababa de desaparecer en una bruma que velaba el horizonte. El frío era menos vivo, húmedo y penetrante. Hacía casi una hora que nos habíamos puesto en camino. Con los ojos entornados, yo dormitaba contemplando un punto brillante del salpicadero. La cabeza me oscilaba de un hombro al otro al ritmo de las sacudidas del camión. Decidido a dormir, me arrimé al quicio de la portezuela. Antes de cerrar los párpados, mi mirada recorrió la campiña nevada. El cielo se había puesto gris y parecía más pesado que el suelo. 2 puntitos negros avanzaban por encima de la colina más próxima. 2 aviones patrulleros, probablemente. Cerré los ojos. Unos segundos más tarde, los abrí desorbitados. Un zumbido de motor se oía encima de nosotros. Fue seguido inmediatamente de detonaciones crepitantes. Luego, algo inconcebible me proyectó contra el parabrisas, me pareció que iba a
estallarme el pecho y los tímpanos. Todo ello acompañado de un ruido tan enorme, que creí en el fin del mundo. Una lluvia de carámbanos, de piedras, de cajas entre las cuales rodaba un casco o una fiambrera nos invadió de todas partes. Nuestro Renault estuvo a punto de chocar con la parte trasera del vehículo precedente que se había parado en seco. Asombrado, pasmado, abrí la portezuela y salté al suelo. Miré hacia atrás desde donde parecía haber venido el rayo. El camión que nos seguía también estuvo a punto de embestirnos. Más lejos, detrás, un tercer camión había volcado sus ruedas al aire. Giraban todavía. Más allá no se distinguía casi nada a través del humo y las llamas. Saltemos el talud, rápido. Gritó un soldado. Hasta la distancia que pude ver, todos los soldados se dispersaban en la nieve. Apuntan a los camiones. Gritó alguien. A mi vez me hundí en 60 centímetros de nieve al asalto del talud. En posición de defensa antiaérea, chilló un Feldwebel que corría agachado por la cuneta. Los pocos muchachos que patrullaban cerca de mí apuntaron sus fusiles hacia el cielo. Dios mío. El fusil se había quedado en el Renault. Salí en el otro sentido hacia el camión. En el cielo aumentó un ruido de aviones. Eché cuerpo a tierra. Un huracán pasó por encima de mí seguido de detonaciones próximas y lejanas. Hubo también ruidos de todas clases, pero no tan violentos como los de antes. Levanté la cara cubierta de nieve y contemplé los dos bimotores que se hundían a lo lejos detrás de un bosque de abedules. El Volkswagen del capitán saltaba de una rodada a otra bordeando el convoy en sentido inverso. Corrían soldados en todas direcciones. Me levanté y corrí también hacia el sitio de donde se elevaba una humareda negra. Un camión cargado de explosivos había sido alcanzado por la metralla de los aviones soviéticos y se había volatilizado. La explosión había destruido el vehículo que le seguía y el que le precedía. Restos humeantes habían sido proyectados a 60 metros de allí. Todo lo que quedaba estaba ardiendo y desprendía una humareda negra y acre. Vi salir de aquella nube opaca al Feldwebel de antes, que, con la ayuda de otro soldado, llevaba un cuerpo ennegrecido y sangriento. Por instinto intenté ayudar, me abalancé con otros tipos hacia el humo negro. A través del humo que me irritaba los ojos, me esforcé por ver lo que pudiera parecer un ser humano. Una silueta cruzó ante mí tosiendo. No nos quedemos aquí. Hay cajas de municiones ardiendo. Es peligroso. Un ruido de motor y dos faros encendidos horadaron la cortina de humo. Un camión trepaba por la cuneta, detrás de aquel, otro, dos más. El convoy continuaba su viaje. A pesar del incendio, empecé a helarme. Decidí, pues, volver a mi puesto, es decir, a la cabina relativamente tibia del Renault. Cuando el humo menos denso me permitió ver de nuevo la carretera resbaladiza, pude distinguir un grupo de soldados embutidos en sus largos capotes, alineados ante un oficial. Acercaos, vosotros dos, berreó el teniente. A paso ligero nos pusimos en fila. Usted, dijo apuntando su índice enguantado hacia mí, ¿dónde está su arma? Pues, ahí, mi teniente, detrás de usted, en el Renault. Mi voz era temblorosa e inquieta. El teniente parecía furioso, debía de creer que había perdido mi fusil, que aquello lo decía para tranquilizarle. Se acercó a mí como un perro de presa enfurecido. Un paso al frente. Gritó. Cuádrese. Obedecí. Apenas me había puesto firme cuando una bofetada magistral me hizo tambalear. Mi gorra, aunque estaba calada profundamente, fue a rodar por la nieve, descubriendo mi pelo sucio y enmarañado. Creí que iba a molerme a golpes. De guardia hasta nueva orden. Vociferó con una mirada furiosa que iba de mí al sargento, que saludó. Y petrificándome con sus ojos grises, añadió. Zurückbleiben. Me reintegré en la fila como un autómata. De la nariz me resbalaba un líquido caliente e insípido hasta los labios. Partida de piojosos. Continuó el teniente.
mientras vuestros hermanos de armas se hacen matar para conservar vuestro bienestar, sois incapaces de señalar dos asquerosos aviones bolcheviques que nos están disparando. Debíais haberlos visto, no sois más que unos idiotas. Pediré que os manden a la línea de fuego en un batallón disciplinario. 3 vehículos destruidos y tenemos 7 muertos y 2 heridos. También ellos debían de estar durmiendo. Ahí está el resultado. Sois indignos de llevar armas. Daré parte de vuestra actitud. Sin saludarnos, se alejó. A vuestros puestos. Chilló el sargento procurando mantener el mismo tono de su superior. Corriendo, nos separamos todos. Iba a precipitarme para recoger mi gorra, pero el sargento me agarró por el hombro al pasar. A tu puesto. Me ordenó. Mi gorra, sargento. Un soldado que pasaba junto a mi gorra me oyó. Se agachó y me la tiró. Atontado, subí al camión que arrancaba. Sécate la nariz, me dijo el conductor. Sí. Tengo la impresión de que pago por toda la compañía. Oh, no te preocupes. Esta noche estaremos en Kharkov y quizá no haya nada que guardar. Tras la ducha de poco antes, la cólera comenzaba a invadirme. También pudo haberlos visto él, aquellos aviones. Al fin y al cabo, él también. Estaba en el convoy. J.E., se burló el otro. Ve a decírselo. En mi fuero interno, pensé en los 2 puntitos negros que había percibido en mí. Duerme vela. Había algo de verdad en lo dicho por el teniente, pero no esperábamos aquello. Todavía no habíamos tomado contacto con los verdaderos peligros de la guerra. Además, estábamos todos medio muertos de sueño, fatigados de tener frío. Fatigados de aquella larga marcha, y sobre todo, lo que no puede imaginarse fácilmente, estábamos en un estado de suciedad repugnante. Estábamos demasiado congelados para lavarnos en algunos minutos durante las paradas. Por si fuese poco. Resultaba difícil encontrar agua con 25 grados bajo cero. Nos veíamos obligados a ir a las casas de los campesinos para pedírsela. No comprendían nada. Entonces había que actuar sin su autorización y ante sus ojos desencajados de estupor. Todo ello requería tiempo. Aquel tiempo solo podíamos encontrarlo de noche cerrada. En realidad, cuando el convoy se detenía, estábamos derrengados y solo pensábamos en dormir. Por muchas vueltas que les diese a aquellas excusas en mi cabeza, no devolvían la vida a los camaradas muertos por la aviación comunista. Me aterraba pensar que por 3 camiones de diferencia podía haber volado el nuestro. Sin haber sido herido, ya. Me daba cuenta de lo doloroso que ello podía ser. Tragué saliva. Dios mío. Dije acercándome al cristal. Como vengan otros, sabré verlos. El lisiado de la rodilla me miró con aquel aire guasón que tenía constantemente. Mira también por el retrovisor, sabes, que también pueden venir por detrás. Casi se carcajeaba. Me toma usted por un pedazo de alcornoque. ¿Qué debe hacerse, a su juicio? Sin cambiar de expresión, se encogió de hombros. Oh, no se puede hacer gran cosa. Cuando me hice romper la rodilla, era mi cabeza lo que me preocupaba. Lo mejor sería ir en sentido contrario. Eso es. Y dejar tirados a los compañeros que se mueren de frío y de hambre en primera línea, no. El otro me miró. Un instante dejó de sonreír, luego su semblante se relajó de nuevo y añadió con el mismo desenfado que al principio de la conversación. No tienen más que dar, como dije, media vuelta, ar. Soltó imitando la orden del Feldwebel. No lo piense usted, le dije frunciendo las cejas. Los bolcheviques se aprovecharían de ello. Es imposible, la guerra no ha terminado, no tiene usted derecho a pensar eso. Me miró fijamente. Ah, eres demasiado joven. ¿Crees que hablaba en serio? Nada de eso, hay que seguir rápido, más rápido. Aceleró para justificar sus palabras. Soy demasiado joven. Todos me chincháis diciéndome eso. No solo los tipos de su edad son capaces de ser buenos soldados. La prueba es que llevo el mismo
Uniforme que usted. No pensaba en serio lo que decía con un tono tan furioso, no llegaba a creer que estaba allí entre todos aquellos soldados. Si no estás contento, cambia de taxi, dijo el otro riendo abiertamente. Evidentemente no me tomaba en serio. No tuve más remedio que callar. Estaba furioso y triste. Me había hecho abofetear por falta de vigilancia, y ahora me regañaban porque quería rehabilitarme. Nuestra fila de camiones seguía avanzando, traqueteando, en la nieve y el hielo. Empezaba a venir la noche y con ella un frío más penetrante. La idea de que nos acercábamos a la meta nos estimulaba un poco. Antes de media hora estaríamos en los arrabales de Kharkov. ¿Cómo sería aquella ciudad? Era la última gran ciudad antes del frente que se situaba en el Don y hasta más lejos, en el Valga, es decir Stalingrado. Stalingrado quedaba a unas 600 kilómetros, a lo menos, de Kharkov. En mi fuero interno, a pesar del asco que sentía por la campaña soviética, casi me decepcionaba no poder acercarme a la línea de fuego. Más adelante, me sentí satisfecho. Recuerdo que descendíamos una pendiente. Los camiones que nos precedían empezaron a frenar. Después se detuvieron. ¿Qué pasa ahora? No pude por menos que preguntar. Ya abría la portezuela. Cierra. Hace demasiado frío, dijo mi compañero. Le di con la puerta en las narices y avancé por la costra helada que cubría la Angosta, Internacional 3. Delante, acababa de pararse un sidecar que aún se balanceaba en la carretera helada. Un correo procedente de Kharkov nos traía una orden. En la grisalla, vi a los oficiales que hablaban entre sí con precipitación. Parecían ponerse de acuerdo y debatir una noticia grave. Uno de ellos, nuestro capitán, leía un papel. Al cabo de un momento, un feldwebel echó a correr a lo largo del convoy y tocó a formar con el silbato. Mientras todo el mundo se alineaba, el sidecar, que se había puesto otra vez en marcha y en el que iban dos soldados vestidos como buzos, pasó ante mí. El capitán, seguido de sus dos tenientes y tres feldwebel, se acercó a nosotros. Caminaba mirando tan solo la punta de sus botas y tenía la expresión abrumada. Un estremecimiento de frío y de inquietud pasó por nuestros rostros fatigados e hirsutos. Achtung. Stillgestanden. Gritó un feldwebel. Nos pusimos en posición de firmes. El capitán nos miró largamente y luego, despacio, con sus manos enguantadas, se llevó un papel a la altura de los ojos. Soldados. Nos dijo. Tengo una grave noticia que comunicaros, una noticia grave para vosotros, para todos los combatientes del eje, para nuestro pueblo, para todo cuanto representa nuestra fe y nuestro sacrificio en el combate. En todas partes. Por donde pasa esta noticia, siembra la zozobra y una profunda tristeza. En todas partes, tanto en nuestro inmenso frente como en el corazón de nuestra patria, nos costará reprimir nuestra emoción. Stillgestanden. Insistió el feldwebel. Stalingrado ha caído. Precisó nuestro capitán. El mariscal von Paulas y su ejército, llevados al postrer sacrificio, se han visto obligados a deponer las armas sin condiciones. El estupor, seguido de una profunda consternación, cayó sobre nuestro grupo. Tras un momento de silencio, el capitán prosiguió. El mariscal von Paulas informaba al Führer en su penúltimo mensaje que otorgaba la Cruz del Valor con mérito excepcional a cada uno de sus soldados. El mariscal añadía que el calvario de esos desventurados combatientes había llegado al paroxismo y que tras el infierno que fue esa batalla durante meses, nunca una aureola de gloria fue más merecida. Tengo aquí el último mensaje captado en onda corta. Procedente de las ruinas de la fábrica de tractores, Octubre Rojo. El alto mando me ruega que os lo lea. Fue enviado por uno de los últimos combatientes del ejército. El sargento Heinrich Stoda. En este mensaje, Heinrich precisaba que todavía se oía en el barrio sudoeste ruido de combates. He aquí el mensaje, solo quedamos 7 supervivientes, 4 heridos.
Hace 4 días que estamos atrincherados en la maraña de las vigas de la fábrica de tractores. Hace 4 días que no tomamos ningún alimento. Acabo de abrir el último cargador de la ametralladora. Dentro de 10 minutos los bolcheviques nos arrollarán. No podemos aguantar más. Decid a mí, padre, que he cumplido con mi deber y que sabré morir dignamente. ¡Viva Alemania! ¡Viva Hitler! Heinrich Stoda era hijo del doctor en medicina Adolf Stoda, de Múnich. Hubo un silencio impresionante que solo algunas rachas de viento turbaron. Mi pensamiento corrió hacia el tío que estaba allá, aquel tío que por otra parte yo no había visto nunca, porque nuestras dos familias no se trataban. Solo conocía su foto y me lo habían presentado como un poeta. Tuve el claro sentimiento de que acababa de perder un amigo. En la fila, un tipo muy viejo, o al menos que lo parecía con sus sienes canas, se puso a lloriquear. Luego abandonó la posición de firmes y se acercó a los oficiales. Lloraba y gritaba a un tiempo. Mis 2 hijos han muerto. Tenía que ocurrir. La culpa es vuestra, de los oficiales. Era fatal, no resistiremos el invierno ruso. Casi se quedó doblado derramando lágrimas. Mis 2 pobres pequeños han muerto allá. Mis pequeños. Zurückbleiben, ordenó el Feldwebel. No. Gritó el desesperado. Podéis matarme, me da igual, todo me da igual. 2 soldados salieron de filas y cogieron al pobre hombre del brazo para hacerlo volver a su sitio a fin de evitarle lo peor. Acababa de insultar a los oficiales. Desgraciadamente, él se debatía como un poseído. A la enfermería. Dijo solamente el capitán. Que le den un calmante. Tuve la impresión de que iba a añadir algo más. Su mirada quedó fija. Tal vez él también tenía un pariente en Stalingrado. Rompan filas. Dijo sencillamente. En pequeños grupos silenciosos volvimos a nuestros vehículos. La noche estaba allí. La blancura del horizonte ondulado se tiñó de gris, de un gris azulado frío. Tuve una sucesión de escalofríos. Cada vez hace más frío, murmuré al oído del muchacho que caminaba a mi lado. Sí, cada vez más, contestó mirando a lo lejos. Por primera vez, Rusia me pareció enorme y lúgubre. Tuve la impresión clarísima de que el horizonte inmenso y cargado de gris acababa de cerrarse sobre nosotros. Me estremecía cada vez más. 3/4 de hora después, cruzábamos los arrabales asolados de Kharkov. El débil alumbrado de nuestros camiones no nos permitía ver muchas cosas, pero todo lo que caía en el haz de los faros estaba destrozado. Después de una noche pasada una vez más en la cabina del Renault, tuve la posibilidad de ver, al día siguiente a plena luz, el caos que constituía lo que restaba de una ciudad importante, Kharkov, la ciudad arrasada por 4 batallas. En efecto, en el transcurso de los años 1941, 1942 y 1943 fue tomada primero por nuestro ejército, y luego recuperada por los rusos, vuelta a tomar por los alemanes y definitivamente recuperada por los bolcheviques. En aquella época, nuestras tropas se habían apoderado de ella una primera vez y aún no la habían perdido. Sin embargo, Kharkov no parecía más que un fárrago desmantelado y calcinado. Hectáreas de casas arrasadas servían de santuario a montones de esqueletos de ingenios de todas clases, que las tropas ocupantes habían agrupado en algunos puntos para despejar el camino. Aquel amasijo de chatarra retorcida, despedazada, testimoniaba los horribles momentos de la batalla, y uno podía imaginarse sin dificultad que había sido de los desdichados combatientes, inmóviles bajo su mortaja de nieve que los cubría. Parcialmente, los cadáveres de acero señalaban una etapa de la guerra, la de Kharkov. En los pocos barrios que seguían todavía en pie, la Wehrmacht se había organizado. Notablemente instalado en un gran edificio, el servicio sanitario fue para nosotros un baño de juventud. Después, fuimos conducidos, en plena tarde, a una sucesión de sótanos que formaban un largo subterráneo en el que había camas de todas clases. Nos aconsejaron que descansáramos, a pesar de lo insólito de la hora.
Nos sumimos todos en un sueño de plomo. Nos despertó un sargento que nos invitó a seguirle a la cantina. Allí encontré a Ols, a Lensen y a Olensein. Hablamos de varias cosas, sobre todo de la caída de Stalingrado. Eso no es posible, sostenía Ols. El sexto ejército no puede haberse doblegado ante los soviets, Dios mío. Pero como el comunicado decía que estaban sitiados y que ya no les quedaba nada, se han visto forzados a rendirse, los pobres muchachos. Entonces, hay que intentar liberarlos, abundó otro. Demasiado tarde, se le escapó a un viejo. Todo se ha hecho ya. Mierda, mierda, mierda. Murmuraba Ols apretando los puños. No puedo creerlo. Si el desastre de Stalingrado había sido para algunos el mazazo, a otros les produjo una reacción vindicativa que reanimaba un valor desfalleciente. En nuestro grupo, dadas las diferencias de edades entre unos y otros, las opiniones se dividían. Los viejos se mostraban cada vez más derrotistas, mientras que los jóvenes jurábamos liberar a los del viejército. Cuando nos dirigíamos de nuevo a nuestro sótano dormitorio, estalló un altercado del que fui verdaderamente responsable. El tipo de la rótula hecha polvo, aquel que tuve a mi lado en el maldito Renault. Me estaba pisando los talones. Entonces, estarás contento, me dijo. Sin duda mañana nos volveremos atrás. Creía leer en su semblante una expresión de ironía. Me sentí enrojecer de cólera. Ya está bien, grité. Estará usted satisfecho, nos vamos. En parte es culpa suya si mi tío ha muerto en Stalingrado. Se puso pálido. ¿Quién te ha dicho que ha muerto? Gruñó. Si no ha muerto, todavía es peor. Continué. No es usted más que un cobarde. Usted es quien me dijo que debíamos dejarlos tirados. Asombrado, él miraba a diestro y siniestro. Cuando yo iba a continuar, su mano se cerró sobre el cuello de mi capote. Silencio. Ordenó levantando el puño. Le di un puntapié en la tibia. Él iba a pegarme, pero Ols le cogió el brazo. Ya basta, dijo calmosamente. Dejadlo, o vais a haceros míter en Chirona. También tú quieres follón. Rugió el otro, dominado por la cólera. Lo vais a tener todos, partida de. Suéltalo, insistió Ols. Mierda. Escupió mi antagonista. No añadió nada más, un puñetazo magistral de mi compañero acababa de alcanzarle en la barbilla. Girando sobre sí mismo, cayó de espaldas sobre la nieve. Lensen se acercó a su vez. Partida de jóvenes canallas. Gritó mi chofer de la Tercera Internacional. Intentó incorporarse para lanzarse de nuevo al ataque. Lensen, bajo pero fornido, le golpeó con la bota claveteada en la cara antes de que se hubiera puesto en pie. Con un grito de dolor, cayó de rodillas llevándose las manos al rostro ensangrentado. Salvaje. Exclamó alguien. No insistimos. Refunfuñando, nos unimos a los demás que nos miraron. Frunciendo el entrecejo. Dos individuos ayudaron al otro, que gemía, a ponerse en pie. Habrá que tener cuidado con ese hipócrita, dijo Ols. Para vengarse. Podría muy bien disparar contra nosotros durante el próximo ataque. Al día siguiente tocaron Diana bastante tarde. Salimos para la lista de la compañía. Fuera, una tempestad de nieve nos saludó. Con las caras hundidas en los cuellos. Levantados para evitar la mordedura de los carámbanos que el viento transportaba. Tuvimos la satisfacción de oír una buena noticia. El Feldwebel Laus, a quien hacía una eternidad que no habíamos visto, estaba allí con un papel entre las dos manos cerradas. También él luchaba contra la tempestad. Soldados. Dijo con voz fuerte, entre dos rachas. El alto mando. Conocedor de vuestra actitud, os concede un descanso de 24 horas. Sin embargo, dada la situación actual, podría sobrevenir una contraorden y deberéis presentaros en vuestro acuartelamiento cada 2 horas. Es inútil, pues, pensar en visitar a vuestras amiguitas o a vuestras familias, añadió riendo, pero podéis aprovechar este descanso para escribir. Laus mandó 2 hombres a buscar el correo.
Cuando volvieron, hicieron el reparto. Había 4 cartas y un paquete para mí. Nos hubiese gustado visitar Kharkov. Pero el tiempo espantoso nos incitó a quedarnos en los acuartelamientos. Pasamos una buena jornada descansando. Nos aprestábamos a reanudar el viaje en sentido inverso, según estaba previsto. Por esto fue grande nuestra sorpresa cuando, al día siguiente, nos enteramos de que íbamos a aprovisionar de armas y víveres a una unidad situada en la zona de combate. Incluso fuimos puestos aproximadamente al corriente de nuestro destino. Debíamos ir a un sector, cuyo número he olvidado, en alguna parte al sur de Voronezh. Acogimos la noticia sin ningún entusiasmo. Va, dijo Ols. Que pisemos nieve en Kiev o en Voronezh, viene a serlo mismo. Sí, pero Voronezh está en el frente, aventuró Olenseim. Sí, ya lo sé, repuso Ols. Un día u otro teníamos que verlo. No sé lo que pensaba yo. ¿Qué ocurría realmente en un campo de batalla? Me sentía dividido entre la curiosidad y el miedo.